Vamos a conocer datos sobre ocupación ilegal en estos 2 últimos años en Zaragoza, datos que ya tenemos, que ya manejamos. Alex. Muy buenos días, Miriam. Así es, esta misma mañana se van a presentar un informe en el que se van a ofrecer los datos del servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los afectados por la ocupación ilegal en Zaragoza. Unos datos que reflejan que en este último año, en 2022, se han atendido 73 casos, de los cuales la mayoría los han solicitado los propios propietarios. Han sido un 71%, un 28% han sido los vecinos y las comunidades que también se han visto afectadas y un 1% en otros casos. Como comentamos, en unos minutos se van a ofrecer estos datos, pero vamos a poder contar con el coordinador de este servicio para que nos los explique y nos los analice. Gracias, Alex. Vamos a recordar dónde se produce esa ocupación ilegal. Nerea. Estos datos que acabamos de conocer sobre ocupación ilegal en Zaragoza también los sitúan en torno a algunos barrios donde hay más ocupación que en otros de Zaragoza. 73 casos en 2022, un total de 264 casos atendidos por este servicio entre 2021 y 2022 en estos 2 años anteriores. Y fíjense, porque estos serían en el caso del casco histórico un 28%, en el caso de Delicias un 28% también, y en el caso de Torrero La Paz un 11% de ocupación ilegal en estos barrios de Zaragoza. Recordamos ese teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el Servicio de Asistencia Jurídica por Ocupación Ilegal, y como decía nuestro compañero, el porcentaje más elevado en este caso de llamadas telefónicas es de un 81% y el 71% son propietarios de viviendas. Gracias, Nerea. Bueno, son datos de este servicio de asesoría jurídica gratuita que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, puso en marcha hace 3 años y que lo gestiona el Colegio de Abogados. Vamos a hablar ahora con ellos. Diego, es verdad que en algunos casos se está poniendo fin de alguna manera, como en el entorno de la calle Pignatelli, donde se han adquirido algunos de esos edificios en los que se producía esa ocupación ilegal por parte del Ayuntamiento. Yo me gustaría que, supongo que lo aclararemos, conocer exactamente al detalle ese tipo de números, si estamos hablando de consultas por posibles ocupaciones o estamos hablando de expedientes abiertos con trámite por ocupación ilegal de una vivienda, usurpación de vivienda en términos jurídicos. Bueno, evidentemente es un problema que se da socialmente en nuestra sociedad, y no quiero quitar hierro al asunto con esto porque evidentemente es un problema que al que le afecta directamente es muy grave, ¿no? Pero los números también nos hacen ver que no es algo que era tan llamativo como poco más que salías a comprar el pan y te ocupaban la casa. Bueno, pues vamos a ver si nos lo aclara el abogado. ¿Habías acabado? No, iba a hacer una diferenciación en cuanto al saneamiento de morada y lo que es ocupación de vivienda, pero si quieres podemos hablar con el compañero y posteriormente ya lo retomamos, no tengo problema ninguno. Pues vamos a hablar con Alberto Peiró, es el abogado coordinador del servicio. Hola, Alberto. Hola, muy buenos días, Miriam, ¿qué tal? Vamos a aclarar lo primero, lo que estaba preguntando nuestro abogado en mesa, Diego Lázaro. De estos 264 casos, hablamos de consultas de personas que han sufrido la ocupación de sus viviendas o de vecinos. ¿De qué se trata exactamente? Por diferenciar. Sí, bueno, esa es la suma total de casos que hemos atendido del servicio durante estos 2 años que he venido siendo el coordinador del mismo. Entonces, aproximadamente un 70% de ellas son consultas que nos plantean propietarios directamente afectados en un inmueble de su propiedad por la ocupación ilegal, y el resto, pues el 28% restante, serían consultas siempre de vecinos y de comunidades de propietarios que en su inmueble están padeciendo una ocupación ilegal, pero sin ser ellos ya los directamente propietarios. Entonces, en estos casos, en su mayoría son casos que ya están denunciados, aproximadamente un 60% que ya están denunciados, y lo que nos piden son indicaciones sobre pues qué es lo que pueden hacer y lo que no mientras está tramitando esto, y en torno pues, a un 40% restante serían casos que acaban de tener lugar la ocupación y les damos esas primeras indicaciones sobre cómo denunciar, qué documentación aportar en comisaría de policía, fundamentalmente para iniciar los trámites policiales o judiciales buscando el desalojo. Por tanto, la asesoría, lo que se trata es eso, de orientar a las personas que ha sido ocupada, por ejemplo, su vivienda y que no saben hacia dónde dirigirse o qué pasos dar. ¿Es así, Alberto?
Sí, correcto. Esto es fruto de un convenio que se hizo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados a finales de 2020 y entró en funcionamiento en enero de 2021, y lo que hacemos es dar un equipo de abogados seleccionados por el Colegio de Abogados especializados en estas materias relacionadas con la ocupación ilegal. Lo que hacemos es dar un primer asesoramiento jurídico a los ciudadanos, a los vecinos afectados por la ocupación ilegal en Zaragoza, ya sea como propietarios a los que les han entrado en una vivienda de su propiedad, o vecinos a los que se les han ocupado un inmueble dentro del mismo bloque. Pero esto no tiene una fácil solución, así a priori. Vamos a ver. No, en la medida en que es difícil en muchas ocasiones lograr un desalojo cautelar, que es lo que buscamos, argumentar una medida cautelar, en nuestro caso a través del artículo 13 del enjuiciamiento criminal, que es la genérica para medidas cautelares, ya que a fecha actual no hay una medida cautelar específica para estos casos, y entonces lo que se intenta sí es evitar que haya que esperar a toda la dilación del procedimiento para conseguir el desalojo, de una manera previa, que se consiga ese desalojo acordado por la autoridad judicial, y ya después que se haga el juicio y se determinen sanciones y demás. Entonces ese sería lo más urgente que habría que reformar. Es posible que se consiga rápido por las últimas noticias que tenemos una reforma jurídica en ese sentido, y luego ya vendría todo lo demás, dar una legitimación a las comunidades de propietarios para poder actuar ellas mismas, instando el desalojo ante la inacción del propietario, que en muchos casos pueden ser bancos o inmobiliarias que por razón que sea no actúan o no pueden actuar o no quieren. Y luego también otra medida deseable sería agravar levemente la regulación penal de estos delitos, quizás hacer los delitos menos graves, que no tengan que implicar la entrada en prisión, sino los trabajos comunitarios, pero que eso nos permita pasar un enjuiciamiento por juicio rápido. Todo esto son medidas que están sobre la mesa, muchas de ellas se discutieron en el primer congreso que organizó la abogacía sobre el problema de la ocupación ilegal, que se hizo en mayo del año pasado, que tuvo ocasión de asistir, y que además asistió también la ministra de Justicia, y sé que tomó nota de ello, dicho por ella misma. Entonces vamos a ver si se hacen algunas reformas que nos ayuden a atajar este problema, que si bien no es un problema generalizado, no es un problema principal ni de la ciudad ni del país, pero sí que es un problema que a quien le afecta es muy grave, y sobre todo es un problema también que genera un entorno de inseguridad y problemas de convivencia importantes en donde tiene lugar una ocupación ilegal conflictiva. Bueno, habría que distinguir, como estaba apuntando Diego, entre esa ocupación ilegal, si se trata de una ocupación que provoca un conflicto en una determinada zona, o si se produce esa ocupación porque no se tiene otro lugar donde vivir. Eso es lo primero que tendríamos que diferenciar, Alberto. Sí, bueno, a ver, desde luego, cuando hay una ocupación ilegal, por regla general lo que estamos hablando es muchas veces de personas que, por una razón o por otra, han hecho ya su medio de vida estas ocupaciones. Entonces, esto a veces se ve agravado además con que se den episodios de conflictos con los vecinos, hayan posibles delitos paralelos de tráfico de drogas o de fraude de fluido eléctrico. Esto ya son, digamos, problemas añadidos a la ocupación ilegal, pero sí que hay que aclarar que la ocupación ilegal por sí misma, como su propio nombre indica, es ilícita, y no solo es ilícita, sino que es un fenómeno delictivo que está perseguido por nuestro Código Penal. Por tanto, incluso en casos en los que estamos hablando que hay una posible vulnerabilidad, nosotros en las consultas que recibimos hemos detectado entre un 10 y un 14%, sobre todo por presencia de menores, incluso en esos casos estamos hablando de un fenómeno ilícito. La solución no puede ser nunca ocupar un inmueble, ni siquiera ante una situación de vulnerabilidad. En esos casos lo que hay que exigir es que los poderes públicos desarrollen las medidas necesarias para que ninguna persona esté sin techo, pero luego nadie puede tomarse por su mano el acceder a un inmueble ajeno y apoderarse de él para habitarlo, para lo que sea. Con respecto a los grandes propietarios que mencionaba, en los últimos meses el Ayuntamiento ha dado el paso de adquirir algunos de estos edificios en los que se producía esa ocupación ilegal, y se está buscando solución. ¿Ha disminuido la ocupación ilegal en los últimos meses?
Pues la verdad es que no tenemos datos sobre las denuncias, son estadísticas del Ministerio de Interior. Normalmente en Zaragoza solía haber en los últimos años entre 180 y 200 denuncias al año por ocupación ilegal. Entonces habrá que esperar a ver si esas cifras se reducen algo como es deseable. Esta medida del Ayuntamiento, que efectivamente era muy necesaria y que ya anunció el consejero de Urbanismo hace meses, desde luego para lo que va a contribuir es para destensar esa zona de la ciudad, sobre todo que es el casco histórico, que precisamente aglutina la mayoría también de las consultas que recibimos sobre ocupación ilegal. Más del entre el 28 y un 30% de las consultas que recibimos proceden de ese distrito, seguido después de Las Delicias y luego otros distritos de Zaragoza. Pero en el casco histórico siempre nos ha llamado la atención ese dato de que aglutinaba, era el distrito que más consultas recibíamos. Me acompañan en esta mesa varios colaboradores y Moja Jereu tiene una pregunta para usted. Hola, buenos días, Alberto. Bueno, yo ya tengo dos preguntas que te voy a lanzar. La primera es que, claro, dices que casi un 30% lo denuncian los vecinos, pero claro, lo que vosotros definís, ¿no?, como una ocupación de una vivienda, no tendría, para ser contabilizada, no tendría que ser denunciada por los propios propietarios de ese inmueble. O sea, cuando viene una denuncia por los vecinos normalmente suele ser por algún tipo de problema de convivencia, ¿no?, que es una cosa completamente diferente, pero que se mete dentro de este saco de las ocupaciones. Y lo segundo, claro, antes estabas comentando, ¿no?, de que hay veces que hay personas, muchas veces que son familias con menores que están en una vivienda y que están más tiempo del contrato por los diferentes motivos, normalmente porque están en una situación de vulnerabilidad que no les permite continuar con el contrato para el alquiler y lo que sea, que eso tiene unos procedimientos y unas salidas y unas responsabilidades, cómo eso se puede meter en el mismo saco que las ocupaciones ilegales, ¿no?, de las que estáis hablando, que son al final una muy pequeña parte de la realidad, ¿no? Entonces yo quiero que se matice, ¿no?, porque al final parece que dentro del paraguas de las ocupaciones ilegales estamos metiendo cosas que son muy diferentes, que apuntan a causas y a situaciones completamente diferentes, pero que bajo este paraguas parece que son lo mismo. Claro, sí. Bueno, hay que establecer efectivamente una distinción y quizás explicarlo con más precisión. Aquí de lo que estamos hablando son de consultas por ocupación ilegal. Ocupación ilegal es cuando se ha accedido a un inmueble ilegalmente, ilícitamente, es decir, no ha habido un contrato previo. Eso es otro fenómeno distinto que desde algunos colectivos de afectados definen como inquiocupación, pero que efectivamente jurídicamente es otra cosa. Nosotros no estamos hablando de eso. En estas estadísticas que estamos presentando no nos referimos a ese supuesto de familias que se han quedado sin pagar por la razón que sea, y entonces efectivamente eso tiene una resolución civil. Ahí no estamos hablando de un fenómeno delictivo, es un ilícito civil que se resuelve en los juzgados de primera instancia, pues en este caso mediante un desahucio por impago de rentas. Aquí estamos hablando de gente que ha accedido a inmuebles ajenos sin consentimiento del propietario. Entonces, eso es lo que estoy indicando, que sí que es un fenómeno delictivo. Y en cuanto a la primera pregunta, ¿a qué te referías? Se me ha ido el... a las denuncias que hacen los vecinos, ¿no? O sea, los vecinos seguramente puedan hacer una denuncia sobre problemas de convivencia que se den a raíz de que haya una familia, unas personas viviendo en un edificio, pero quien realmente puede denunciar la ocupación ilegal, pues es el propietario. Claro, vamos a ver, ahí es lo que comentaba antes, que sería deseable otorgar una legitimación a los vecinos en estas cuestiones, porque se ve afectado también la copropiedad del inmueble. Los vecinos no dejan de ser copropietarios del inmueble, que ha sido también violentado. La semana pasada tuvimos dos consultas en las que tenían directamente, de vecinos, que tenían directamente el portal de la vivienda abierto, porque lo habían también forzado los ocupas y tenían un piso ocupado, y luego de ahí vienen después los problemas de convivencia. Entonces, lo que los vecinos nos trasladan es que ha habido una ocupación ilegal en ese inmueble, y además nos trasladan muchas veces efectivamente ya problemas de convivencia, de posible tráfico de drogas, de menores en situaciones de desamparo, este tipo de cuestiones. Entonces, dentro del fenómeno de la ocupación ilegal existe esta situación. Claro, nosotros no recogemos denuncias como si fuéramos la policía, nosotros damos una orientación jurídica a los propietarios o a los vecinos sobre cómo actuar. Desde el punto de vista civil sí que existe una vía, que es la acción de cesación, para que los vecinos insten
insten a los propietarios a actuar para desalojar a sus ocupas si no lo están haciendo, pero no tienen una acción directa. Por eso es lo que buscamos. Pero los vecinos, claro que también son afectados por la ocupación ilegal, de hecho son muy afectados por la ocupación ilegal, sobre todo en aquellos casos en los que el propietario muchas veces es un banco, es una inmobiliaria o es un propietario desconocido porque hay un problema de herencias o lo que sea, y hay una inacción total por parte del propietario. Son los vecinos los que tienen que soportar esa situación de ocupación en su bloque, generando una sensación de inseguridad, de problemas de salubridad, de otros delitos paralelos que son muy graves para ellos y a los que no se les está pudiendo dar esa solución.